Saludos. En este video vamos a abordar parte de la clase que dejamos pendiente en la última sesión. En la última sesión abordamos algunos problemas de repaso sobre estática de fluidos, sobre presión. Para ser específico, vimos dos casos. El primero sobre un tanque al cual le tenían que asignar un fluido y una determinada altura, y un tubo en U. He de decir de que yo ayudé a resolver estos ejercicios, no los hicieron completamente solitos, y esta tarea fue cargada al aula virtual y además va a tener una ponderación diferente a todos los demás laboratorios, va a tener una mayor ponderación. En esta sesión, que es una sesión para ponernos de acuerdo en el tiempo y el contenido a la planificación, es decir, de alguna manera nos habíamos retrasado y con esto complementamos, vamos a ver la dinámica de fluidos. Pues para abordar este tema vamos a tomar en cuenta, o vamos a tomar un modelo más bien, en donde tenemos una tubería donde hay un punto 1 y un punto 2, y veremos que, tal y como lo vemos en la diapositiva que estamos visualizando, hay un punto 1, un punto 2. En el punto 1 tenemos un área 1 y tenemos una velocidad 1. Asimismo tenemos un delta x1. Luego en el punto 2 tenemos un área 2, una velocidad 2 y tenemos un delta x2. ¿En qué consiste el primer teorema que vamos a analizar? Pues que un fluido que se mueve con un flujo estable de sección a través de una tubería de área transversal variable, el volumen del fluido que fluye a través del área 1 en un determinado intervalo de tiempo delta t debe de ser igual al volumen que fluye a través del área 2 en el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto tenemos, o les presento la ecuación de continuidad, en donde el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, y esto a su vez va a ser una constante a la cual también nosotros la vamos a llamar caudal. Lo vamos a ver dentro de un ratito en las siguientes dos láminas. Entonces, para continuar, a esa expresión que acabamos de ver se le llama ecuación de continuidad para fluidos. Afirma que el producto del área y la rapidez, es decir, la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería es constante. Para un fluido incompresible, ya ustedes saben cuáles son las características que deben de cumplir los fluidos. Un flujo laminar debe de ser incompresible, eso lo vimos en la clase pasada. Pues la ecuación de la lámina pasada muestra que la rapidez es alta donde el tubo es estrecho, es decir, donde el área es pequeña, y baja donde el tubo es ancho, es decir, donde el área es más grande. Entonces el producto del área por la velocidad, que tiene las dimensiones de volumen por unidad de tiempo, se le llama flujo volumétrico o relación de flujo o caudal. La condición área por velocidad igual a constante es equivalente a la afirmación de que el volumen de fluido que entra por un extremo, ojo, y de esta presentación vamos a tener como 5 preguntas de parcial. Repito, entonces la condición área por velocidad es igual a constante es equivalente a la afirmación de que el volumen de fluido que entra por un extremo de un tubo en un intervalo de tiempo dado iguala al volumen que conduce al otro extremo del tubo en el mismo intervalo de tiempo, si es que no hay fugas presentes. Para completar esa explicación lo voy a completar con el teorema de Bernoulli, o con la ecuación de Bernoulli, el cual vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, siempre hablando de la ecuación de continuidad, usted demuestra la ecuación de continuidad cada vez que riega su jardín, es decir, cada vez que pone el dedo a la manguera.
Usted pone su pulgar sobre el extremo de una manguera de jardín, como en la figura de la diapositiva que estamos viendo, y al bloquear parcialmente la tubería con su pulgar, reduce el área de sección transversal. ¿Qué pasa si se reduce el área? Ok, voy a regresar a la lámina anterior. Y vemos que si la ecuación de continuidad, o más bien, si en la ecuación de continuidad de la lámina, o voy a regresar también de esta lámina, ahí, vean, si el área se reduce, entonces la rapidez es mayor o la rapidez es más alta, y si el tubo o el área es más ancha, entonces la velocidad se reduce, por lo que al usted hacer más pequeñita el área está aumentando la velocidad. Entonces, si usted pone su pulgar en la manguera, como resultado la rapidez del agua aumenta de sección mientras sale de la manguera y se puede rociar a gran distancia, por lo mismo. Continuando entonces, vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Ojo, ya vimos la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli retoma ese concepto y voy a regresar hasta la diapositiva acá, en donde un determinado volumen de agua o de fluido que fluye de un punto es el mismo que fluye a través del otro punto. Y solo quiero aclarar un poco algo que puede causar confusión. Daro, pero mira, en la parte, en el punto 1 es más delgadita. Sí, pero vean que es más ancho el delta X. Y en el punto 2 es más grueso. Sí, pero ahí ven que es más delgadito. La idea es que el mismo volumen se concentre en un punto y otro punto. Y es lógico, es decir, al final todo lo que entra de fluido en una determinada tubería va a salir en un determinado momento. Continuando entonces con la ecuación de Bernoulli. A lo mejor ustedes han experimentado la sensación de conducir en una autopista y que un gran camión pase junto a usted con gran rapidez. A lo mejor los que manejan motocicleta o los que frecuentan andar en motocicleta han sentido este fenómeno. Pues en esta situación es posible que haya tenido la aterradora sensación de que su automóvil o motocicleta era jalado hacia el camión mientras éste pasaba, y cualquiera puede decir, es que el aire, es que me atrajo de alguna manera, es que las llantas, etcétera, etcétera. Pues en esta clase nosotros vamos a investigar el origen de ese efecto. A medida de que un fluido se mueve a través de una región donde su rapidez o elevación sobre la superficie de la Tierra cambian, la presión en el fluido varía con dichos cambios. La correspondencia entre la rapidez del fluido, la presión y elevación la dedujo por primera vez en 1738 el físico suizo Daniel Bernoulli. Cualquiera podría pensar que es italiano, pero no. Entonces, vamos a considerar el flujo de un segmento de un fluido ideal a través de una tubería no uniforme. Ojo, no uniforme, es decir, puede ser más delgadita, más gruesa en determinados momentos. Entonces, repito, vamos a considerar el flujo de un segmento de un fluido ideal, ya sabemos que es un fluido ideal, a través de una tubería no uniforme en un intervalo de tiempo delta t, como se ilustra en la figura de la siguiente lámina. Al principio del intervalo, como vamos a ver en esa lámina, al principio del intervalo de tiempo, el segmento de fluido consiste en la porción sombreada, está de color azul, que es la porción 1, a la izquierda, y la porción sin sombrear. Durante el intervalo de tiempo, el extremo izquierdo del segmento se mueve hacia la derecha a una distancia delta x1, que es la longitud de la porción sombreada azul a la izquierda. Mientras tanto, el extremo derecho del segmento se mueve hacia la derecha a una distancia delta x2, que es la longitud de la porción sombreada azul, que es la porción 2, arriba a la derecha en la figura. Por lo tanto, al final del intervalo de tiempo, el segmento de fluido consiste en la porción no sombreada y la porción sombreada azul arriba a la derecha. Para entender todo esto, que he de mencionar que normalmente en las presentaciones acompaño de toda la teoría y explicación de las fórmulas y de las imágenes que vemos. Pues para resumir eso, vemos que la ecuación de Bernoulli muestra que la presión de un fluido disminuye, ojo, pregunta de parcial, conforme la rapidez del fluido aumenta. Repito, muestra la ecuación de Bernoulli que la presión de un fluido disminuye conforme la rapidez del fluido aumenta.
Además, la presión disminuye conforme aumenta la elevación. Este último punto explica por qué la presión del agua en los grifos en los pisos superiores de un edificio alto es débil, a menos que se tomen medidas para proporcionar mayor presión para dichos pisos, es decir, una bomba achicadora, por ejemplo. Entonces veamos en la ecuación de Bernoulli, retomamos lo de la continuidad y lo mismo, analizamos en dos puntos, en un punto 1 y en un punto 2. Sin embargo, en el punto 1 vamos a tener más componentes, vamos a tener la presión, vamos a tener el área, vamos a tener una altura, vamos a tener la velocidad, vamos a tener un delta X y vamos a tener un delta T. En el punto 2 igual, tendremos una altura 2, una velocidad 2, una presión 2, un área 2 y un delta X2 y un delta T2. Entonces, les presento la ecuación de Bernoulli. De ahora en adelante, cuando evaluemos estos ejercicios, lo vamos a hacer en dos puntos, tal y como lo vemos en la figura, en un punto 1 y en un punto 2. Y vemos cómo se mantiene constante o cómo la ecuación de continuidad apoya y ayuda mucho a establecer la ecuación de Bernoulli, en donde un fluido, ojo, y esto es muy importante, lo dice en la figura, de hecho un fluido en flujo laminar, ustedes ya saben que es un flujo laminar, a través de una tubería que se estrecha, el volumen de la porción sombreada a la izquierda es igual al volumen de la porción sombreada a la derecha. Repito lo de la ecuación de continuidad y tenemos esta ecuación. Vamos a hacer tres ejemplos. El ejemplo 1, vamos a ver cuando un jardinero usa una manguera de 2.5 centímetros de diámetro para llenar una cubeta de 30 litros. El jardinero nota que tarda un minuto para llenar la cubeta, luego acopla una boquilla con una abertura de 0.5 centímetros cuadrados, y es cuadrados, debo de corregir eso, pero son centímetros cuadrados. Ya nos da de hecho nos dice 0.500 centímetros cuadrados de área de sección transversal. Ya sabemos que si áreas son unidades de longitud al cuadrado. Entonces la boquilla se sostiene de tal modo que el agua se proyecta horizontalmente desde un punto a 1 metro sobre el suelo. ¿Sobre qué distancia horizontal se puede proyectar el agua? Es decir, ¿a qué tan lejos yo la puedo hacer llegar? Luego vamos a ver un ejemplo 2, vamos a ver un ejemplo en donde un gran tanque de almacenamiento abierto en la parte superior y está lleno con agua, y en su costado, en un punto a 16 metros bajo el nivel del agua, se elabora un orificio pequeñito. La relación de flujo a causa de la fuga es de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto, es decir, nos está dando la relación de flujo o nos está dando el caudal. Básicamente, ¿qué es el caudal? El caudal es qué tan rápido se llena un determinado volumen, es decir, por unidad de tiempo, cuánto volumen del fluido pasa. Sencillo. Es decir, el caudal es qué tan rápido se llena mi pila. Así es, volumen sobre tiempo. ¿Cuánto de volumen agarra su pila? A 1 metro cúbico. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo se llena? Una pila, 1 metro cúbico en 30 minutos. Entonces, 1 entre 30 minutos. Y ahí ya tiene su caudal. ¿Qué vamos a determinar en el ejemplo 2? Pues vamos a determinar en el literal A la rapidez a la que el agua sale del orificio, ¿ok? Y literal B, ¿cuánto es el diámetro del orificio? Y vamos a ver un ejemplo 3. Entonces la figura que vemos muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. La válvula ahí la vemos de color naranja. Yo creo que es naranja, a menos que yo sea medio ciego. Y imaginemos que esa válvula se abre. ¿Cuál es la altura máxima que logra la corriente de agua que sale del lado derecho del tanque? Vamos a suponer que H son 10 metros, L son 2 metros, θ son 30 grados y suponga que el área de sección transversal A es muy grande comparada con la de B. Y ya vamos a ver qué significa eso. Entonces ese es el tercer ejemplo que vamos a realizar. Tarea para completar la presentación y quedarme únicamente con la resolución de ejercicios. Para
la tarea vamos a investigar y vamos a dar un ejemplo, es decir, un ejercicio resuelto sobre la ley o la fórmula de Torricelli. Con eso completamos la dinámica de fluidos y vamos a tener una sesión, es decir, que voy a tener una sesión completa destinada a resolución de ejercicios y aclaración de dudas sobre este tema. Así es de que voy a proceder, hemos terminado con la presentación, sin embargo voy a proceder con la resolución de los ejercicios. A ver, entonces finalizo. Ahí está. De hecho tengo listo el escenario para poder resolver los ejercicios. Y vamos a proceder a resolver el ejercicio número 1 o el ejemplo número 1. Ok. Pongamos entonces por acá. Este es el ejemplo número 1. Ok. Entonces en el ejemplo número 1 es el ejemplo del jardinero que usa una manguera de 2.50 centímetros de diámetro. Entonces, para este ejercicio vamos a identificar dos momentos. Voy a colocarle acá momento 1. ¿Por qué momento 1? Porque en el momento 1 me dice, mira, resulta que el jardinero dice que hay una manguera, ok, yo voy a colocar la manguera por acá, y en esa manguera, en esta manguera, que me dice que tiene de diámetro, ese orificio de ahí tiene un diámetro igualado a 2.5 centímetros. Es decir que esto es equivalente en metros, el diámetro es igual en metros a 0.025 metros y el radio, ojo, todo lo estoy sacando del diámetro, y el radio sería igual a la mitad de esto, ¿verdad? Entonces a 0.0125 metros. Ok, ojo, ese es el diámetro de la manguera. Ese es el diámetro de la manguera. Pero yo necesito encontrar el área. Y ya vamos a ver por qué. Y siempre vamos a trabajar de esta manera. Entonces, el área, ¿cómo es el área si es una manguera? Entonces el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces el área de esa manguera es igual a pi por 0.0125. Todo esto metros al cuadrado. Entonces área va a ser igual a pi por 0.0125 al cuadrado, lo que es igual a 4.9087 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok, hasta ahí todo bien. Tengo el área. Luego me dice que se pueda llenar una cubeta. Ah, ok, entonces por acá hay una cubeta y le cae esa agua de ahí. Hay una cubeta y esta cubeta agarra 30 litros. Ok, para trabajar en las mismas unidades nos puedo mezclar litros con metros cúbicos porque es algo diferente. Entonces voy a transformar esos 30 litros, lo voy a colocar por acá, a metros cúbicos. Los litros son una forma de medir el volumen. Entonces 30 litros. Voy a hacer esta conversión de unidades que ustedes debieron aprenderla en física 1. 30 litros. Y yo quiero eliminar litros y quiero que me quede metros cúbicos. Ok, entonces coloco un metro cúbico. Y un metro cúbico, ¿saben que tiene 1000 litros? Ok, ahora ya lo saben, 1000 litros.
Solo le voy a colocar la L de litros. 1000 litros. Ok, entonces elimino litros con litros, me quedan metros cúbicos y esto va a ser igual a 0.03 metros cúbicos. Sigo con el ejercicio. Dice que el jardinero nota que se tarda para llenar 1 minuto. Ok, entonces para poder llenar este recipiente de 30 litros, el jardinero dice que se tarda un tiempo de 1 minuto, lo que es equivalente a 60 segundos. Ok, entonces con eso yo puedo determinar el caudal, ¿sí? ¿Y el caudal para qué me va a ayudar? Pues resulta que tengo una ecuación en donde el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, y esto va a ser igual a una constante, o lo que es igual al caudal, o lo que es equivalente al flujo volumétrico. Es decir, qué tan rápido se llena un contenedor, un determinado volumen, en una determinada fracción de tiempo. Ok, entonces yo voy a determinar este caudal de aquí. ¿Cómo lo determino? El caudal va a ser igual a, ojo, y esta fórmula no está dentro dentro de la diapositiva, pero la vamos a utilizar de aquí en adelante. El caudal, yo lo voy a colocar por acá, caudal va a ser igual a el volumen entre tiempo, es decir, qué tanto fluido pasa en una unidad de tiempo. Pues para este caso el caudal va a ser igual a el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 0.03 metros cúbicos. ¿Y este se llena en cuánto tiempo? Pues este se llena en 60 segundos, lo que es igual entonces a 5 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos en 3 segundos. Ok, Daro, ¿por qué sacaste eso? Ya tengo el área. Ok, y si ya tengo el área, también tengo el caudal. Si ya tengo el caudal, entonces, ¿qué puedo determinar? Si ya tengo el caudal, entonces ya puedo pasar a un momento 2. Daro, ¿por qué puedes pasar a un momento 2? Sí, porque ya no puedo determinar más nada acá para el ejercicio, porque dice que luego se acopla una boquilla. Es decir, después de calcular todo esto, se acopla una boquilla. Es más, creo que para pasar a un momento 2, voy a calcular la velocidad acá. Daro, ¿podés calcular la velocidad ahí antes de que se acople la boquilla? Claro que puedo calcular la velocidad. ¿Y cómo la calculo? Voy a borrar esta línea que había puesto y voy a calcular la velocidad acá. ¿Cómo calculo la velocidad ahí? ¿Cómo calculo la velocidad ahí? Pues retomo este segmento de la fórmula y voy a colocar el área por la velocidad, va a ser igual al caudal. Entonces la velocidad acá en este punto va a ser igual a el caudal entre el área. ¿Cuál caudal? Este que acabo de determinar acá. ¿Y cuál área? Esta que acabo de determinar acá. ¿Por qué? Me dice el ejercicio que hay un área y que por esa área pasa un determinado volumen, 30 litros, en un determinado tiempo. Entonces yo puedo encontrar la velocidad ahí. Entonces la velocidad va a ser igual al caudal, que son 5 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, entre el área, y el área es igual a 4.9087 por 10 elevado a la menos 4 metros al cuadrado.
Entonces se va 2 metros cuadrados con estos de aquí y me queda metros sobre segundo. La velocidad es igual a 1.0186 metros sobre segundo. Ok, entonces yo ya sé que en el momento 1, cuando se llena un recipiente de 30 litros, el agua sale con una velocidad de 1.0186. Ok, hasta ahí todo bien. Pero luego el ejercicio me dice, mire, hay un momento 2, ustedes pueden irlo visualizando, porque a este momento que ustedes están viendo el video ya deberían de tener la clase, pueden ir leyendo el ejercicio al mismo tiempo. Pero luego hay algo importante, sí, resulta que a la misma manguera que aquí tenía una determinada área, que yo la voy a colocar, la voy a retomar, y esta área es esta que calculé aquí, que es la área en este momento de aquí. Pero me dice, mire, se le pone una boquilla, y como se le pone una boquilla y ya luego el agua sale por ahí, y luego el agua sale por ahí, y voy a moverme un poco para que se vea mejor, y pues hay otra área, ojo, y aquí algo muy importante, porque acá en este punto voy a ver otra área. Sí, porque se le acopló una boquilla. Entonces a esta la voy a llamar área 1, que ya la encontré, y a esta la voy a llamar área 2. ¿Y cuál es el área 2? Pues resulta que el ejercicio ya me la da. Me dice de que se le acopló una boquilla con una abertura de 0.5 centímetros cuadrados de área de sección transversal. Entonces el área 1 ya la tengo porque ya la calculé. Y el área 2 es igual a 0.5 centímetros al cuadrado. Y lo que es a su vez 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Solo hay que transformar los centímetros cuadrados a metros cuadrados, algo que ustedes ya lo saben hacer muy bien. Bien, entonces además me dice que la boquilla, continuando con la lectura del ejercicio, la boquilla se sostiene de tal modo que el agua se proyecta horizontalmente desde un punto a 1 metro sobre el suelo, es decir, que vamos a tener algo más o menos como esto, en donde la boquilla está a una altura de 1 metro sobre el nivel del suelo. Entonces me dice, mira, a qué distancia horizontal se puede proyectar el agua, es decir, a qué distancia de aquí hasta acá yo puedo proyectar esa agua. ¿Qué debería de tener? Pues ya tengo que en este punto x es igual a 0, en este punto de acá x es igual a 0, en este punto x, este es x inicial, esto es x final no sé de cuánto es, de hecho es lo que me pregunta el ejercicio. Luego voy a tener acá una velocidad. Esta velocidad me va a ayudar porque me va a determinar la velocidad de las partículas, qué tan lejos se puede lanzar. He de decir que esta velocidad va a tener dos componentes. Va a tener una componente en x, una velocidad en x, y va a tener una velocidad en y. Que, dicho sea de paso, la velocidad en y va a ser 0 porque solamente sale y solamente es como si se soltara, porque la gravedad es la que va a comenzar a bajar el agua. Nadie más está empujando el agua, solo vamos a tener una velocidad inicial en x que no sé cuánto es. Si conozco la velocidad acá, ¿de cuánto es la velocidad aquí? Pues yo le voy a colocar una velocidad 1. ¿Y esta velocidad cuál es? Es esta que ya calculamos acá, ¿ven? Es esa que ya calculamos ahí. Acá ya tengo el área de este punto, claro que sí, ya la calculé acá. Vean, sigan esta línea. Y en este punto, pues en este punto no he calculado ninguna velocidad. Sí tengo el área, pero no he calculado ninguna velocidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para calcular la velocidad? Utilizar la ecuación de continuidad. ¿Y qué me dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad me dice, mire,
el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Tengo el área 1? Claro que lo tengo. ¿Tengo la velocidad 1? Claro que lo tengo. ¿Tengo la velocidad, el área 2, perdón? Sí lo tengo. ¿Tengo la velocidad 2? No, no la tengo. Y esa es la que voy a encontrar. Entonces el área 2 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Por lo que la velocidad 2 solo le voy a dar vuelta. Perdón, ahí borré algo que no quería. Ahí está. A ver. Entonces, el área, perdón, la velocidad 2 va a ser igual a el área 1 por la velocidad 1 entre el área 2. Por lo que la velocidad 2, es decir, la velocidad en este punto, que dicho sea de paso va a ser en X, porque, repito, en Y no vamos a tener una velocidad inicial porque solamente sale y el único que va a actuar ahí es la gravedad en un determinado momento, es decir, solo se suelta el agua. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a el área 1 y el área 1 es igual a 4.9087 por 10 elevado a la menos 4 metros al cuadrado por la velocidad 1, que es 1.0186 metros sobre segundo, y esto entre el área 2 y el área 2 son 5 por 10 elevado a la menos 5 metros cuadrados. Daro, ¿de dónde sacaste esta área? Pues aquí está, ya me la da el ejercicio. Solo que me la da en centímetros, ¿verdad? Yo la puse en metros para que de alguna manera se nos haga más fácil el trabajar y sigamos trabajando. Imagino que desde física 1 ustedes vienen trabajando con el sistema internacional y pues yo voy a seguir ese orden que ustedes tenían dentro de la materia. A ver, entonces vamos a realizar la operación. A ver, se me perdió el puntero, aquí está. Entonces la velocidad 2, que dicho sea de paso es la velocidad en X, es igual a 10.0000 y un montón de ceros por ahí, entonces lo voy a dejar en 10 metros sobre segundo. Ok, entonces en este punto de alguna manera he terminado sobre la dinámica de fluidos, pero me dice sobre qué distancia horizontal. Esto me está pidiendo. Para yo poder encontrar sobre qué distancia horizontal, tengo que moverme un poco. A ver, permítame. Se me perdió el puntero, ahí está. Tengo que moverme un poco y ahora voy a poner, este es un momento 3. Veamos, me voy a mover hacia la izquierda. Y tengo un momento 1. Aquí olvidé colocarlo, pero tengo un momento 2 cuando se le acopla la boquilla. Tengo un momento 2, le voy a colocar por acá. Momento número 2, que es cuando se le acopla la boquilla. Momento número 3, donde ya acoplé la boquilla y ya tengo la velocidad y ahora debo trabajarlo con las ecuaciones que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener algo como esto, en donde vamos a tener una partícula de agua que tiene una velocidad en X igual a 10 metros sobre segundos, que es lo que yo calculé acá, vean, acá. Ahí, yo no me estoy moviendo. Y esta partícula se va a mover de esta manera y va a caer en una determinada distancia. Entonces, aquí puedo decir que x inicial es igual a 0, es decir, parte desde un origen y llega a x final que no sé cuánto es. Esto me dice el ejercicio que la boquilla, o sea, la partícula de agua está a 1 metro, es decir, puedo tomar en cuenta que mi y inicial, es decir, mi altura inicial va a ser igual a 1 metro y como va a llegar al suelo puedo decir que mi y final va a ser igual a 0 metros. A ver, ¿qué otra cosa puedo decir? Creo que es lo único que puedo determinar de acá.
Y ahora puedo trabajar con las ecuaciones que ustedes ya conocen. ¿Qué debo de hacer? Determinar esta x. Para determinar esta x, ¿qué debo de hacer? Plantear las ecuaciones. X final va a ser igual a x inicial más velocidad inicial en x por tiempo. Ok, ¿tengo la posición inicial? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? No. Ok, entonces debo de determinar el tiempo. ¿Cómo hago para determinar el tiempo? Pues utilizo otra fórmula. ¿Qué fórmula puedo utilizar? La fórmula de y final, que es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Tengo la posición final? Sí, yo sé que es 0. ¿Tengo la posición inicial? Sí, yo sé que estamos a 1 metro. Ok, entonces esto es 0, estamos a 1 metro. Tengo la velocidad inicial en y, pues resulta que la velocidad inicial en y, como ya lo había dicho, es 0, por lo que se me elimina todo ese bloque. Entonces al final, ¿tengo la posición inicial? Sí. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Tengo el tiempo? No, lo puedo despejar de aquí. Y ustedes saben que el mismo tiempo que se tarda en caer de aquí hasta acá, vean, en llegar la partícula de agua de aquí hasta acá, es el mismo tiempo que se tarda en ir de aquí hasta acá. Entonces, yo puedo decir que 0 va a ser igual a la posición inicial, que es 1, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El 1 que está sumando a restar, menos 1, el menos un medio por la gravedad que queda multiplicando, lo paso a dividir. Ojo, como pasa a dividir, pero pasa con su signo. Menos un medio de la gravedad. Y esto va a ser igual a el tiempo al cuadrado. Esto va a ser que mi resultado sea positivo. Eso va a hacer que mi resultado sea positivo. Perdón, ahí manché de más. Ahí está. Esto va a hacer que mi resultado sea positivo. Por lo que al final el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 entre un medio lo voy a colocar como 0.5 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que el tiempo va a ser igual a 0.4517 segundos. Ok, entonces ese es el tiempo que se ha tardado en caída libre. ¿Y ahora qué debo de hacer? Ahora ya tengo la posición inicial, sí, tengo la velocidad inicial, sí, tengo el tiempo, sí, entonces ahora puedo averiguar por fin el x final. Entonces el x final va a ser igual a la posición inicial, que es 0. Vean, aquí lo habíamos determinado ya de una sola vez. Y entonces la posición final va a ser igual a la velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundo, que vean, esto lo calculamos, me voy a atravesar todo esto para llegar acá, lo calculamos ahí, es la velocidad 2, 10 metros por el tiempo, que son 0.4517 segundos, y la posición final entonces va a ser igual a ver, va a ser igual a 4.517. A ver, algo falló ahí. Opa, ¿qué pasó? A ver, ahí está, ya se volvió a abrir esta cosa. Dice que no se pudieron combinar, igual no me interesa. Entonces serán 4.17 metros. Ok, entonces puedo decir que esa agua, esa partícula de agua se proyectó a una distancia de, vean, aquí estoy manchando en el diagrama, de 4.517 metros. Y esta es la respuesta al ejemplo número 1.
Esta es la respuesta. Ok, pueden visualizar completo. Van a tener que ir pausando el video, pero lo pueden hacer, lo pueden ir copiando. Lo importante no es que lo copien, que dicho sea de paso me anticipo. Deben de establecer ustedes primero, en resumidas cuentas, ustedes lo tienen que tener copiado. En segundo lugar, ustedes además que lo tienen copiado en su cuaderno, deben entenderlo. Además de entender el ejercicio, deben de alguna forma de establecer una guía para el desarrollo de futuros ejercicios que, ojo, vean algo muy importante, no solamente hemos utilizado continuidad en la ecuación de continuidad, sino utilizamos ya elementos que habían utilizado antes ustedes en física 1, fórmulas muy sencillas como las que acabamos de ver. Entonces deben de copiarlo y deben de tener muy en cuenta todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a realizar el ejemplo número 2. Voy a utilizar una nueva nota y yo le voy a colocar por acá ejemplo número 2. Ok, para resolver el ejemplo número 2, donde dice que hay un gran tanque de almacenamiento abierto, ok, entonces voy a proceder con el dibujo del ejercicio. Me dice, voy a hacer esto un poco, a ver, hacer esto un poco más arriba para que me dé espacio. Ahí está, por acá, ahí está, ejemplo número 2. Y para hacer el ejemplo número 2 me dice, mire, hay un gran tanque de almacenamiento, ok, entonces un tanque grandote de almacenamiento. Me dice que está abierto en la parte superior a la atmósfera, entonces el gran tanque es algo como esto. Soy un pro para dibujar, ya se percataron. Ok, entonces en la parte superior está lleno con agua, ok, entonces de entrada yo sé que ahí hay agua, yo lo voy a colocar por acá, que el fluido es agua, que tiene una densidad entonces de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si está abierto a la atmósfera, significa que en este punto, al cual yo le voy a poner un punto 1, o le voy a poner mejor un punto A, y la presión en el punto A es igual a la presión atmosférica. Luego me dice, mire, en su costado a 16 metros se abre un orificio. Ah, ok, entonces por ahí hay un hoyito. Y ese hoyito está a 16 metros. Entonces significa que ahí, yo lo voy a colocar por acá, hay un punto B. Y como está abierto a la atmósfera, es decir, el hoyito está, por ahí le está saliendo agua, no está sellado, por lo cual ahí hay una presión también. Yo aquí le voy a poner, esta es la presión en A, vean aquí donde estoy manchando, y esta es la presión en B. Y la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica, está abierto. Ok, ¿qué más dice? Me dice que la relación de flujo a causa de la fuga, es decir, me está dando el caudal, me está dando la relación de flujo. Entonces me dice que la relación de flujo es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto. Es decir, que el caudal es igual a 2.5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto. Ojo que para ser homogéneas mis unidades tengo que fijarme que todas las unidades de tiempo estén en segundos o minutos, yo trabajo en segundos, que todas las unidades de longitud estén en metros, que todas las unidades de volumen estén en metros cúbicos, que todas las unidades de área estén en metros cuadrados. Entonces el caudal va a ser igual, o significa que va a ser equivalente a 2.5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, pero en 60 segundos, que es un minuto, ¿verdad? Entonces el caudal va a ser igual a 4.1667 por 10 elevado a la menos 5
metros cúbicos sobre segundos. Ok, entonces ya tengo el caudal. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver ese tipo de ejercicios? Solo eso me da. Entonces tengo que determinar literal A, la rapidez a la que sale el agua. Es decir, acá hay un chorrito, ¿verdad? Hay un chorrito. Pues yo debo determinar la velocidad ahí. Ahí debo determinar la velocidad. En ese punto. Ok. Y luego me dice el diámetro de ese orificio. Pues bien, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Con la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? Pues la ecuación de Bernoulli es la presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por una altura 1. Y esto va a ser igual a lo mismo, pero con un subíndice 2. La presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad de la gravedad por la altura 2. Ok, entonces la presión 1 la voy a eliminar con la presión 2. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica. Sí, no. La voy a eliminar con la presión 2. Porque ¿qué pasaría si la presión 2 que está sumando la paso al otro lado a restar? Pues la presión atmosférica menos la presión atmosférica va a ser 0. Entonces por eso la elimino. Luego, aquí algo muy importante, y esta es una pregunta de parcial. ¿Cuánto va a ser la velocidad 1? Pues resulta que como el área del tanque, dice un gran tanque, vean toda esta área, en comparación con esta área, es muy pequeña. O veámoslo de esta forma, imaginémonos un tanque grandote en donde usted le abre un orificio con una tachuela. El agua va a empezar a salir muy rápido, pero en la parte de arriba usted va a ver como que no baja o se va a tardar hasta días incluso en salirse el agua. Entonces, por ese fenómeno en donde el agua baja bien lento en comparación a la velocidad con la que baja en B, cuando me digan que el área transversal 1, en este caso el área transversal en el punto A, es demasiado grande en comparación con el área transversal del otro punto, en este caso B, entonces voy a considerar que en ese punto la velocidad es 0. Bien, entonces al final yo puedo continuar con el desarrollo. La altura 1, pues la altura 1 yo voy a considerar que estamos a 16 metros, es decir, mi punto 1, todo lo que sea en 1, lo voy a considerar en A, y todo lo que sea en 2, yo lo voy a considerar en B. Pues en A, repito, la presión se va, la velocidad 1 es 0 porque es demasiado grande esa área con respecto al área de B. La altura 1 son 16 metros, ok, no la dejo. Ahora voy al punto B, que es 2 en la ecuación, entonces elimino la presión, la velocidad 2, no sé, esa es la que voy a buscar, la densidad por gravedad por la altura 2 y la altura 2 yo voy a considerar que ahí es 0, entonces ese será mi punto de referencia. Ahí. Entonces ahí es 0, inicialmente está a 16 metros, por lo que yo voy a poder eliminar este bloque de aquí, porque yo he decidido colocar el punto de referencia ahí. Entonces al final me va a quedar la densidad gravedad por la altura 1 va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Por lo que al final el 1 medio por la densidad que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir y el cuadrado pues como raíz, entonces la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la densidad por la gravedad por la altura 1 entre 1 medio, o es igual a 0.5 por la densidad. Entonces al final la velocidad 2, vean, se puede eliminar densidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura 1, que son 16 metros. Voy a hacer bien eso. 16 metros
entre un medio que son 0.5. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a, permítanme y hago esto muy rápido, es igual a 17. A ver, lo coloco por acá, se me perdió el puntero, aquí está. La velocidad 2 va a ser igual a 17.70 ahí está, perdonen, 17.70 87 metros sobre segundo. Ok, entonces he determinado el literal A. Ok, ese es el literal A, es la respuesta al literal A. A ver, borré algo, parecería ser. Ahí está, la respuesta al literal A. Bien, entonces luego en el literal B me dice determine el diámetro del orificio. Por Dios santo, ¿y cómo vamos a determinar el diámetro del orificio? ¿Sí? Entonces voy a apoyar acá, voy a redibujar eso y ok, tengo acá, imagínense que es una tubería, al final es una tubería, entonces solo que el área arriba es bien grandota de esa tubería. Por acá hay un orificio, ¿sí? Por acá hay un orificio, vean, al final es un tubo. Entonces en ese orificio me están diciendo, mira, ¿cuánto es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro de ese orificio? ¿Y cómo lo determino? Ah, pues resulta que hay una fórmula que me dice, mira, el área por la velocidad va a ser igual a el caudal. ¿Tengo la velocidad? Claro que sí, tenés la velocidad ahí. ¿Qué es la velocidad 2? ¿Dónde calculaste esa velocidad 2? Acá, mira. Ahí la calculaste. ¿Tenés el área? No, no la tengo. ¿Tengo el caudal? Sí. ¿Y dónde lo tenés? El ejercicio te lo da. Entonces, ¿dónde está? Me voy a ir por acá. Ojo, no me alcanzó. Ok, muevo un poco más esto. Y aquí está el caudal, ven. Ahí está el caudal, porque el ejercicio ya me lo da. Ok, pero y aún así, ¿cómo calculamos el diámetro? Tranquilos, ¿cómo se calcula el diámetro? Pues lo voy a hacer por acá. El área por la velocidad va a ser igual al caudal. ¿Y cuál es el área de un círculo? El área es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la velocidad, y esto va a ser igual al caudal. ¿Qué es lo que he hecho? He descompuesto el área en sus unidades más básicas. Esto es igual a esto. Entonces, al final voy a decir que pi por la velocidad lo voy a pasar al otro lado a dividir, por lo que el radio y el cuadrado lo paso como raíz. El radio va a ser igual a la raíz cuadrada de el caudal entre pi por la velocidad, por lo que el radio, ojo, el ejercicio nos pide diámetro, pero yo estoy calculando el radio, lo multiplico por 2 y encuentro el diámetro. Entonces el radio, o puedo utilizar la fórmula de área de el diámetro y lo despejo de ahí, yo estoy utilizando la del radio. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de el caudal, y el caudal es, a ver, permítanme, me desplazo, se me pierde el puntero, ahí está, 4.1667 por 10 a la 5, 4.1667 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, entre, a ver, solo corroboro, ahí está, entre pi por la velocidad, y la velocidad son 17.7087 metros sobre segundos.
Entonces al final el radio va a ser igual a, repito, la raíz cuadrada de, voy a hacerlo así rápidamente, entonces el radio va a ser igual a 8.6542 por 10 a la menos 4 metros, y el diámetro va a ser igual a esto multiplicado por 2. Entonces eso multiplicado por 2, yo le voy a poner que el diámetro es igual a 2 veces el radio, por lo que el diámetro va a ser igual a 1.7308 por 10 elevado a la menos 3 metros. Ok, y con eso he completado el literal B. Esa es la respuesta literal B. Cualquier pregunta, repito, yo voy a dejar el espacio para que nosotros lo podamos realizar, para que nosotros podamos realizar cualquier tipo de consultas. Además vamos a dejar otros ejercicios, y eso será durante la semana o después de que ustedes hayan visto el video, que espero lo vean hoy domingo o el día domingo, que era la reposición. Luego vamos con el ejemplo número 3. Ahí está. Y en el ejemplo número 3 me dice que, a ver, me dice, mire, la figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo, y me dice que si esa válvula se abre, entonces cuál es la altura máxima. Ojo, ahí me está pidiendo una altura máxima. Entonces yo voy a proceder, a ver acá, aquí está, este es el ejemplo, ejercicio 3. Y en el ejemplo número 3 dice, leo textualmente, la figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula se abre, ¿cuál es la altura máxima que logra la corriente de agua que sale del lado derecho del tanque? Suponga que H son 10 metros, L son 2 metros y θ es igual a 30 grados. Y suponga que el área de sección transversal en A es muy grande comparada con la de B. Ok, entonces tengo un tanque. ¿Qué nivel de tanque? Ok, tengo un tanque. Este tanque se reduce por acá. Y de acá a ver, por acá, ahí está. Entonces cuando una válvula que está por acá se abre, vamos a tener el fenómeno que va a salir por el lado derecho. Entonces acá tengo A y acá tengo B. Entonces cuando veamos un ejercicio, ustedes lo pueden revisar en este momento en el ejemplo 3, acá está abierto a la atmósfera, por lo que yo puedo decir que en ese punto la presión en A es igual a la presión atmosférica. La presión en B, como sale al ambiente, puedo decir que la presión en B, a ver, la voy a poner acá, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica. Hasta ahí todo bien. Me dice que el área en A es muy grande comparada con la de B, por lo que ya puedo decir que la velocidad, la velocidad en A es igual a 0. Luego hay una velocidad en B. ¿Sí? Hay una velocidad en B. ¿Cuál es la velocidad en B? No lo sé. De hecho, seguramente va a ser necesario porque me pide la altura máxima. Entonces, esa partícula de agua se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar. Y voy a obtener una altura máxima que la puedo obtener desde este punto
una altura máxima desde ese punto o una altura máxima desde este punto. ¿Sí? Entonces, perdón, una altura máxima desde este punto. Yo voy a obtener una altura máxima desde ese punto, desde este de ahí. Esta es una altura máxima. Ok. Entonces, ¿qué más tengo? Pues me dice, mira, de acá hasta acá hay una altura, es h, la cual es igual a 10 metros. Además, me dice, mira, aquí hay un ángulo teta que es igual a 30 grados. Aparte me dice que hay una L que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo. L es igual a 2 metros. Pues bien, ¿qué debo de hacer yo? Pues lo que debo de hacer es sencillo, trabajar con la ecuación de Bernoulli desde un punto A hasta un punto B. Ok, voy a plantear la ecuación de Bernoulli y ya luego vemos algunos elementos. La ecuación de Bernoulli me dice, mira, la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Ok, saquemos datos. La presión 1 con la presión 2 la voy a eliminar, no porque sea la presión atmosférica, sino porque se eliminan. Luego, la velocidad 1 también la voy a eliminar. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que cuando una sección transversal es demasiado grande con respecto a la otra, se elimina. Todo lo que sea 1, repito, va a estar relacionado con el punto A y todo lo que sea 2 con el punto B. ¿Tengo la altura 1? Sí, la altura 1 son 10 metros, no hay ningún problema. Luego tengo la presión 2, ya la eliminé. ¿Tengo la velocidad 2? No, no tengo la velocidad 2, ¿ok? ¿Tengo la altura 2? Oh, no tengo la altura 2, pero sí tengo estos datos, una hipotenusa y un ángulo. ¿Qué debo de hacer entonces? Para yo determinar a qué altura estoy, tengo que determinar este pedacito de aquí. Vean, de aquí hasta aquí. Ese pedacito tengo que determinar. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer aquí abajo, en donde yo tengo un triángulo rectángulo. Vean, un triángulo rectángulo. Y esta es la hipotenusa, que yo de paso ya sé que la hipotenusa son 2 metros, porque el ejercicio me lo dice. También tengo un ángulo que es igual a 30 grados y tengo un cateto adyacente y un cateto opuesto. Entonces yo debo de encontrar el cateto opuesto. ¿Y qué tengo? Un ángulo y una hipotenusa. ¿Qué me relaciona la hipotenusa con el opuesto? Pues la identidad seno. El seno de teta va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa que está dividiendo le paso al otro lado a multiplicar, por lo que el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno de teta, por lo que el opuesto va a ser igual a la hipotenusa, que son 2 metros, por el seno de 30 grados, lo que es igual a, permítanme y hago eso súper rápido, lo que es igual a 1 metro. Es el opuesto. Entonces yo puedo decir que ese pedacito de ahí está a 1 metro, o ese pedacito tiene 1 metro. Por lo que en B yo puedo decir que si estoy aquí a 10 metros, ¿cuál es la altura a la que estoy en B? Pues en B estoy a 1 metro. Por lo que voy a realizar, voy a completar la ecuación de Bernoulli porque ya tengo todos los datos y voy a decir entonces que la densidad
por la gravedad por Y1 va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2. ¿Tengo Y1? Sí. ¿Tengo B2 o la velocidad 2? No, esa es la que voy a determinar. ¿Tengo Y2? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto que está sumando lo paso a restar, por lo que la densidad gravedad por altura 1 menos la densidad gravedad por altura 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Saco factor común la densidad por la gravedad y Y1 menos Y2. Y esto va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Por lo que la velocidad 2 al cuadrado, la velocidad 2, voy a despejarle una sola vez, esto que está multiplicando lo paso a dividir, entonces la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la densidad por la gravedad por la altura 1 menos la altura 2 entre este bloque que estaba multiplicando, que pasa a dividir entre 1/2 de la densidad, por lo que sustituyendo, voy a bajar un poco más, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1000, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura 1, que son 10 metros, menos la altura 2, que es 1 metro, voy a encerrar esto en doble paréntesis, entre 1/2, yo le voy a poner 0.5 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por lo que la velocidad 2 va a ser igual a, permítanme, y hago esto de manera rápida, se escribe en la calculadora más rápido de lo que se hace a mano, lo que es igual a 13.2816 metros sobre segundo. Ok, pero solo he encontrado la velocidad de la partícula. Me dice, mire, ¿y cuál es la altura máxima que alcanza esa partícula? Ah, ok, entonces yo voy a hacer eso, más aquí a la izquierda. Voy a modelar ese ejemplo. Ok, ahí está. Entonces, para modelar ese ejemplo, a ver, permítanme, ahí está. Para modelar este ejemplo voy a proceder a hacer a tomar otro momento o hacer otro escenario donde ya podamos manejar no como un fluido sino como una partícula de agua, en donde yo voy a hacer algo más o menos como esto, en donde puedo obtener dos alturas máximas. Por ejemplo, yo voy a tener algo como esto. Tengo eso allí. Acá tengo una velocidad y voy a trazar esto por acá. Pues entonces esa partícula de agua va a moverse de esta forma y yo puedo determinar una altura máxima a partir de la boquilla.
Entonces yo voy a poner esto por acá y el agua está saliendo de ahí, por lo que yo puedo calcular esta altura máxima. Por lo que yo puedo calcular esa altura máxima. Ok, entonces, ¿qué tengo yo de datos para calcular eso? Pues tengo una velocidad 2. Recuerdan ustedes que esto tiene dos componentes. Tiene una velocidad inicial en y y tengo una velocidad inicial en x. Por lo que yo puedo ya calcular la altura máxima. ¿Cómo puedo calcular la altura máxima o cómo se calcula la altura máxima? Pues recuerden que hay dos momentos. Voy a hacer un poquito esto más para acá, permítanme. Permítanme que se me perdió el puntero. Ahí está. Ahí está. Pues recuerden que hay dos, a ver, que hay dos momentos en una caída libre. Acá y acá. Y va el elemento aquí en un lanzamiento parabólico. Y en ese lanzamiento parabólico, el mismo tiempo que se tarda en subir, es decir, en llegar hasta aquí, es el mismo tiempo que se tarda en bajar. Entonces en este momento la velocidad se acaba. En este momento la velocidad se acaba. Y si en ese momento la velocidad se acaba, podemos decir que en ese momento la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, basado en esa premisa, yo puedo calcular entonces la velocidad, puedo calcular entonces la altura máxima. Ojo, chavos, que todo este contenido ustedes ya lo vieron en física, y pues de alguna manera en física 1, y pues de alguna manera es un contenido que ya deberían de tener fresco. Igual las fórmulas que yo utilicé hace un ratito no deberían de sorprenderlos, porque ustedes ya lo han trabajado antes. Pues para calcular la altura máxima desde ese punto puedo utilizar la fórmula h máxima. Lo puedo plantear desde la fórmula original, que es y final va a ser igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo lo puedo plantear desde ahí encontrando una y final, pero tendría que encontrar un tiempo. Y puedo utilizar la ecuación que ustedes la deberían de conocer, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. Entonces la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial, que la acabamos de encontrar, que son ¿cuánto? 13 puntos, permítanme y la veo. 13 punto, ¿cuánto? 13.2816 13.2816 metros sobre segundo por el seno cuadrado de teta. ¿Y cuál es teta? Pues resulta que ahí hay 30 grados. Daro, ¿de dónde sacaste esos 30 grados? Pues esos 30 grados ya los del ejercicio, vean, ahí está, es teta, se lanza a ese ángulo. Pues entonces por el seno cuadrado de 30, y todo eso entre 2 veces la gravedad, 2 veces 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por lo que la altura máxima es igual a ver, permítanme y lo hago rápido. Solo un consejo: si van el seno cuadrado deben de colocar seno, paréntesis, el ángulo, cierro paréntesis y al cuadrado. Entonces la altura máxima, a ver, son 2.1556 metros. Y esa es
la respuesta desde dónde. Ojo, la altura máxima desde dónde. La altura máxima, perdón, la altura máxima partiendo desde este punto. Es decir, lo que había planteado yo desde un inicio. Esta es la altura máxima que he encontrado. Bien, entonces con eso he terminado el desarrollo del tercer ejercicio. Por favor, cópienlo, entiéndanlo. Cualquier pregunta la pueden formular cuando tengamos la sesión que está destinada para esto. Y pues para no alargar más el video, nos quedamos hasta acá.